Estamos en esta serie que les digo, hoy es mi oración, es mi deseo, es mi intención y la perspectiva que creo que puede, ojalá que a todos, animarlos, entusiasmarlos y tener otra perspectiva de su vida cristiana. Estas dos últimas días que vamos a ver, la de hoy y la del próximo miércoles, esa es la intención. Hoy vamos a arrancar eso, así que despreocúpense de cualquier cosa que tengan en su mente, problemas o lo que sea, y concentrémonos en lo que vamos a exponernos, que Dios nos hable hoy. En esta serie de las 4 sillas, hemos tomado de base un pasaje que está en Hebreos, capítulo 5, verso 12. Es uno de los pasajes que nos sirve de base para esta serie, y el pasaje dice, porque debiendo ser ya maestros, entonces es un verso que quiere decir que para Dios, cada momento de nuestra vida debemos ver si ahí donde estamos es el punto en que deberíamos de estar. Eso es lo que quiere decir Dios ahí. Cada momento de la vida, cada día, yo tengo que estar viendo si donde estoy es donde debería de estar. Y si estoy donde debería estar, pues vamos bien. Pero si no, entonces hay que hacer correcciones. Y ese capítulo 5 de Hebreos da a entender que varios de los hermanos hebreos que estaban leyendo esa carta no eran aún lo que deberían de ser. Varios de los que iban a recibir esa carta. Es decir, para el escritor, muchos suponen que era Pablo por el estilo, pero no se sabe, porque Pablo siempre daba su nombre. Pero eso no importa, es Dios al final, ¿verdad? El asunto es que ahí esos hermanos que recibían la carta, esos hebreos, muchos de ellos ya deberían de ser maestros y no lo eran. Ya deberían de ser maduros y no lo eran. Ya deberían de estar en un nivel, pero estaban abajo de ese nivel. Entonces, cuando el verso dice, ya deberían de ser maestros, es porque eso sería lo normal. Eso de que a esas alturas ya fueran maestros, eso sería lo normal, lo esperable. Es decir, el autor de la carta no está pidiendo algo exagerado. Entonces hay una pregunta para usted y para mí. ¿Ya deberías ser qué? En tu caso, a estas alturas, ¿ya deberías ser maestro o no? Esa es una primera reflexión que vayamos tomando de base antes de entrarle a lo que vamos a ver hoy. También estamos tomando de base otro elemento que tal vez no es tan usual escucharlo, y es que Jesús vino, cuando vino a esta tierra, Él vino a comenzar una misión, y cuya primera fase, y muy importante de esa fase, es la salvación. Es la primera fase de la misión de Jesús, y muy importante esa fase. Él vino a salvarnos del infierno. ¿Por qué? Porque nada ni nadie podía evitar que fuéramos al infierno. Nada ni nadie nos podía salvar. Nadie podía salvarse a sí mismo. Ninguna cantidad de buenas obras nos podían salvar. Porque recordemos, nuestras buenas obras son el resultado de nuestro esfuerzo. Entonces, si las buenas obras pudieran salvar, quiere decir que mi esfuerzo es el que me pudiera salvar. Sería yo, mi salvador, por así decirlo. Imposible. Por eso fue que vino Jesús. Entonces, Jesucristo vino a hacer lo que ustedes y yo no podíamos hacer, que es pagar todos nuestros pecados en la cruz. Y ese pago que Jesús hizo quedó certificado, quedó confirmado con su resurrección. Eso es lo que nos enseñó 1 Corintios 15, ¿verdad? Que si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera valido nada todo lo demás. Ahora, cuando vemos todo el Nuevo Testamento, todo lo que está aquí,
que ya nos falta poco para terminar de leerlo, ¿verdad? En la primera vez de este año. Y cuando vemos tantas enseñanzas, cuando vemos tantos mandatos y que no son para ser salvos, porque todo lo que está ahí en el Nuevo Testamento, todos esos mandatos, todas esas enseñanzas no son para ser salvos, sino que son mandatos para los que ya somos salvos. Entonces, cuando pensamos en eso, nos damos cuenta que la misión de Jesús, además de salvarnos, era un poco más para allá. Era producir cierto tipo de personas, los discípulos. En realidad toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, un mensaje fuerte que va ahí es que Dios quiere que se produzca un tipo de persona, los discípulos. Entonces nos fijamos que Jesús vino a empezar su misión y por eso estuvo formando discípulos. Por eso es que Él se puso a formar discípulos en ese tiempo, en esos 3 años que estuvo aquí especialmente. Estuvo aquí formando discípulos con la intención de que ellos continuaran su misión. Por eso dijimos, los discípulos son continuadores de la misión de Jesús. Y si ustedes y yo no estamos continuando su misión, la misión de Jesús de hacer discípulos, pues no somos sus discípulos. Si no estamos continuando su misión, no somos sus discípulos. Aunque a estas alturas, como dice Hebreos, ya deberíamos de serlo. Ya deberíamos de serlo. Si confiaste en Jesucristo y eres salvo desde hace unas cuantas semanas, ya deberías ser discípulo. Ya deberías ser discípulo. Entonces, vamos a orar para que Dios use este tiempo, nos ubique, nos mueva, nos conmueva y de aquí salgan muchas personas diferentes a las que entraron. Si sales igual, pues casi que no sé. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, porque es un tiempo para exponernos a tu palabra, Señor. Tu palabra nos enseña, nos conmueve, nos corrige, Señor. Eso es lo que queremos. Sabemos que no somos perfectos, tenemos muchas deficiencias, tenemos muchas cosas equivocadas, muchos errores en nuestra mente y queremos abrir nuestra cabeza, nuestro corazón a tu enseñanza, Señor, para que tú nos hagas, por medio de tu palabra, hagas y transformes lo que haya que transformar en cada uno de nosotros. Porque al final lo que queremos es tu gloria, Dios. Es para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que esta serie la estamos viendo porque para ver dónde es que estamos. Para ver dónde es que estamos en nuestro crecimiento. Para ver dónde es que estamos en nuestro involucramiento con la misión de Jesús, la misión que dejó Jesús. Y para ayudarnos tenemos la ilustración de las 4 sillas, ¿verdad? Eso simplemente es una ayuda para que entendamos y sepamos repetir el modelo de Jesús. No debemos hacer discípulos de cualquier manera, a como se nos ocurra, no, a la invención de cada uno de nosotros, no. Debemos seguir sus principios, su modelo, su ejemplo. Y solo para ubicarnos, ¿verdad? La primera silla, ¿recuerdan? La primera silla eran los perdidos. Ese fue el nombre que Jesús les dio, los perdidos, los incrédulos, los que no son salvos, y ahí está sentada la gran mayoría de gente que nos rodea cada día por todas partes. Ahí están. Compañeros, vecinos, familia, amigos, ahí están en la silla 1. Luego vimos la semana pasada la silla 2,
Verá, los creyentes, y para tener más claridad, por eso pusimos una silla de bebé, porque estamos hablando de los recién convertidos. Acaban de pasar de la silla 1 para acá, cuando confiaron en Jesucristo, aquí son salvos, acaban de ser convertidos. Y según el plan de Dios, según el modelo de Dios, estuvimos viendo que en esta silla, ustedes y yo no debemos durar mucho tiempo. Hay que pasar lo más pronto posible a la silla 3. Así que ocupo la silla 3. Ahí está la silla 3. Aquí solo es un tiempito. Es como esta misma silla, esta silla física, ¿verdad? Es de un bebé, nació hace poco, llega un momento que ya se puede sentar aquí. No se puede sentar desde el comienzo, pero se sienta acá y qué felicidad, ¿verdad? Cuando ya le ponemos aquí espaguetis, mango y el niño se embatuma todo, ¿verdad? Y aquella cosa, qué emoción. Y está con los piecitos así en el aire. Los que somos papás recordamos ese tiempo, pero cuando menos acordamos, ay, qué rápido crecen. Cuando menos acordamos, ya cuesta cerrarles aquí esto, ya uno los ve muy grandes para esa silla. Y rápido ya, la silla queda enterita, así debe ser en lo espiritual. Pasar de la silla 1 a la silla 2 fue algo sobrenatural. Aquí pasó algo sobrenatural. Aquí iba para el infierno, aquí estaba muerto espiritualmente y aquí, ¡shum!, ahora va para el cielo, seguridad eterna en su salvación, es hijo de Dios. Ahora, pasar de la silla 2 a la silla 3 es lo natural. De aquí, de la 1 a la 2, es sobrenatural. De la 2 a la 3 es lo natural, es lo lógico, es lo normal. Es lo normal. Entre más se le ayude a alguien que está en la silla 2, más rápido va a pasar a la silla 3. Lástima, como vimos la semana pasada, hay muchos o varios, yo no sé cuántos, que se hacen viejones y están todavía en la silla 2. ¿Verdad? Como que usted va a Burger King y en la silla de este tipo sienta a su niñito de 40 años. Así, o sea, todo el mundo quedaría viéndolo. A él, a usted. Pues así hay varios cristianos que ratos que deberían de haber pasado ya de la silla 2 a la silla 3. Entre más se le ayude, más rápido va a pasar y va a dejar la silla del bebé. Hay que irse evaluando si todavía tenemos cariño y estamos ahí sentados todavía en la silla 2, la silla del bebé espiritual. Recordemos, todo esto es para graficar, para ilustrar lo que hizo Jesús, el método de Jesús aquí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Cuando él tenía más o menos 18 meses de estar en ministerio, estamos hablando de al año y medio, Jesús hizo un giro radical, casi a la mitad de su ministerio, hizo un giro radical. Al principio, cuando él comenzó su ministerio, después de bautizarse y toda la cosa, el que estaba de moda en ese momento era Juan Bautista. Todo el mundo iba a bautizarse donde él. Y de repente un día Juan Bautista mira que Jesucristo viene a bautizarse y se bautiza Jesús ahí públicamente, lo bautiza, ¿verdad? Y aquel, wow, ¿verdad? Hasta el cielo se abrió, salió algo ahí. Y Juan pues había estado hablando de que él no era el Mesías, él era el que estaba preparando el camino, entonces él tenía sus discípulos, Juan Bautista. Entonces en un momento le dijo a unos discípulos de él, miran aquel que vaya, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él es. Entonces los dos discípulos se quedaron viendo y, pues si aquel es, pues nos vemos, y dejaron a Juan y se fueron allá detrás de Jesús. Cuando se acercaron a Jesús, Jesús les dice, ¿qué onda? Y los discípulos, no, que queríamos saber ahí. Entonces Jesús les dice, y así él empezó, ese fue su primer reto, digámoslo así, ven y ve. Vengan y vean. A lo de su comienzo de su método. Ven y mira. Más adelantito,
¿verdad? Él se acercó ya un poco más a personas y su reto era diferente, como cuando a Mateo y a otros se les acercó y le dijo, sígueme, sígueme. Ya no le dijo, ven y ve, sino sígueme, ya más directo, más imperativo. Ahora, a los 18 meses, hace ese cambio que les digo, ese cambio radical, y se acerca a cuatro hombres que ya él andaban ahí, de la gente que andaba ahí curioseando detrás de él. Eran un par de hermanos, parejas de hermanos, ¿verdad? Santiago y Juan y Pedro y Andrés. En momentos diferentes él se acercó a donde ellos y los retó. Y este es el reto con el que él aborda a alguien para traerlo, sacarlo de la silla 2 y meterlo a la silla 3. Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así de un solo se les da a oír. Esa es la manera en que Jesús saca a alguien de ser un bebé, de la silla 2, y le dice, venite para acá, papayito. Vamos a estar en la silla número 3. Ya no son bebés espirituales ni recién convertidos. A este nivel, entonces, son el equivalente a, aquí era bebé, aquí se convierte el equivalente a jóvenes espiritual. Pensemos en los jóvenes entonces, los jóvenes físicamente. Una característica de los jóvenes que es diferente a los bebés, es que los jóvenes, los chavos así, ¿verdad? De 10, 15 para arriba, se van volviendo cada vez más independientes. Los bebés tienden a ser egoístas. Ojo, porque los bebés espirituales también. Los bebés, los chiquitos, tienden a ser bien egoístas, ¿verdad? Que todo gira alrededor de ellos, que mío, que yo quiero, que si se enojan, si no se les da. Piensan mucho. Igual los de la silla 2 piensan mucho en sí mismos. Tienden a ser egoístas. Pero ahora, cuando ya ha ido creciendo y es un joven espiritual, se da cuenta el joven que hay otras personas con necesidades ahí a su alrededor. Y entonces empieza a sentir alegría de poder ayudar a otros, de poder servir, de poder ser productivo. Uno de los títulos que Jesús les dio a los de la silla 3, y así los vamos a manejar, es el de obreros. Obreros. Número 1, perdidos. Número 2, creyentes, recién convertidos. Y los silla número 3, los obreros. Los obreros son esos cristianos que ya se empiezan a involucrar en el cuerpo de Cristo, pero también no solo aquí a lo interior del cuerpo de la iglesia, sino que también empiezan a hacer una labor allá afuera en el mundo, empiezan a desenvolverse allá. Se caracterizan, casi como en el mundo físico, ¿verdad?, por querer cuidar a sus hermanitos pequeños. Yo en mi caso era el hermano mayor. Mi papá y mi mamá tuvieron 4, yo era el mayor y tenía 3 hermanas. Y como el hermano mayor, a mí me tocaba chinearlas, me tocaba darles de comer, me tocaba enseñarles a caminar, me gustaba estar con ellas ahí jugando y cuidándolas y crecieron y yo también y seguía ahí cuidándolas y toda la cosa en la juventud. El hermano joven tiene esa característica también, joven espiritual, de querer cuidar a sus hermanitos pequeños y de querer incluso cuidar a los incrédulos del destino eterno en el infierno. A él, al que está joven espiritual, que ya dejó las niñerías espirituales, ya le da pesar de que hay gente que se va para el infierno. Ahora, en este punto vamos a aclarar algo para que no nos vayamos a confundir. Fácil es creer que un obrero es alguien que está ocupado en la iglesia, que está lleno de activismo. Entonces, ese es un obrero.
No, no estoy hablando de eso. Porque Jesús mismo tiene otra perspectiva de el obrero. ¿De a quién es que le dice obrero? Uno puede estar aquí, estar en muchas actividades de la iglesia. Pero el estar en la silla 3 es otra cosa. Y vamos a verlo de esta manera. Jesús cumplía su misión, la misión de Él, con un elemento muy importante, pero escaso. Un elemento, pero muy importante, pero escaso también. Y lo vamos a ver en Mateo 9:36. Dice el verso: y al ver las multitudes, Jesús, cuando miró las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué sintió compasión? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, lo que está diciendo ese verso al describir la misión de Jesucristo es que Jesús se movía en todo lo que Él estaba haciendo por compasión. Él miraba a la gente y su corazón se cargaba. Miraba a la gente, cualquier lado que Él miraba, y le daba pesar. Recuerdo que hace varios años yo leí un material ahí y me gustó cuando lo leí en ese tiempo. Y el material describía a Jesús y decía que con toda seguridad, decía el autor, Jesús se divertía con sus discípulos, que Él jugaba de seguro con ellos, que retozaba con aquellos discípulos ahí cuando andaban por allá, ¿verdad? Se quedaban a dormir y se ponían a jugar, que iban al cine, que se iba con ellos al mall, que jugaban potra con los discípulos. Y yo, hey, sí, qué súper, qué buenísimo. Y me lo imaginaba. El problema es que nunca sale así en los evangelios. Es bonito imaginárselo así, pero nunca sale así en los evangelios. Lo que dice más bien es que Jesús miraba a la gente y miraba más de lo que mira cualquiera. Y Él miraba siempre, cualquier momento que Él miraba a gente, lo que miraba era que eran como ovejas sin pastor. Él sabía que estaban metidas a problemas, que estaban metidas en pecados, que estaban camino al infierno. Por cualquier lado que Él anduviera, a donde Él mirara, miraba eso, siempre. Y entonces siempre se le llenaba de compasión su corazón. Es cierto, nos gustaría verlo jugando, divirtiéndose con los discípulos, muerto de risa, contando chistes y qué sé yo, pasándola bien, pero Jesús, su corazón estaba apesarado. Y se lo voy a comparar con un par de ejemplos pequeños. ¿Qué pensarían ustedes de mí si yo me pusiera a divertirme y a jugar, ahí jugar lo que sea, jugar pelota o jugar no sé qué, y bien divertido, ahí en medio, en un hospital de niños y de personas graves de cáncer, de lepra, con dolores, con llanto, con temores, con toda aquella angustia de los enfermos terminales que ya están por morir? Y yo ahí en medio jugando potra y divirtiéndome y disfrutando el rato. ¿Qué pensarían ustedes de mí? ¿O qué pensamos de alguien que en un velorio está contando chistes a todo pulmón y riéndose a carcajadas? ¿Qué pensamos de alguien así? Porque yo sé que nos reunimos ahí, platicamos, nos reímos, dijimos algo, pero nos reímos con cuidado, ¿verdad? Porque estamos en una funeraria. Me pasó hace poco. Andaba en un entierro yo. Y de repente, cuando están empezando a echar tierra al ataúd, ¿verdad? Uno de los señores que está ahí, ¿verdad? Trabajando y echando tierra, andaba aquí su celular,
y empieza el celular a sonar. Pero el Señor no tenía no tenía el ring, ring, ¿verdad? El ringtone que él tenía era una gran cumbia de letra sensual. Una muchacha cantando ahí bien sensual, bien medio pornográfico aquello. Y él seguía trabajando. Y aquel a todo volumen, ¿se imaginan ustedes eso? La familia llorando, todos aquellos tristes, y en medio de todo ese pesar y todo aquello, aquel señor echando tierra con aquel parlante a todo volumen, con aquel merengazo, ¿verdad? Y la muchacha cantando unas descripciones bien porno. Entonces yo lo miré hacia la gente y que la gente quedaba así. Entonces yo me acerqué ante el Señor y le dije, puede apagar eso, por favor, respete a la familia que está sufriendo. Sí, me dice, sí. Y siguió y se fue hasta, no sé, como a ver a dónde lo fue a apagar. Ni lo fue a apagar, fue a contestar, pero hasta allá. No encaja, ¿verdad? No, en medio de gente sufriendo, en medio de gente con gravedad, no encaja estarse divirtiendo y pasándola bien. Y Jesús, consciente, él podía ver más allá, consciente de que cualquier lado que él miraba gente camino al infierno, metida en problemas, envuelta en pecados, en aquella, o sea, era para alguien santo como él, me visualizo eso, era como andar en un gran basurero. Y Jesús estaba lleno de compasión. Compasión implica pesar, implica tristeza. ¿Y saben qué? Sus discípulos estaban viendo a Jesús. Cuando Jesús quedaba viendo a la gente y tal vez se le aguaban sus ojos y decía, es que me da pesar, porque lo que veo es gente como ovejas sin pastor, dispersas, confundidas. Y los discípulos viendo y oyendo eso. Entonces, eso es el 9:36. Entonces, ahí nomás Jesús hace su siguiente movimiento en el verso 37 y 38. Entonces le dice a sus discípulos, después de decirles, tengo compasión por esta gente. Jesús hacía todo con una razón. Les dice, tengo compasión por esta gente, y después se dirige a ellos y les dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues ustedes al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies era un montón de gente sufriendo, que le causaban compasión a él. Y ese fue el momento que les estoy diciendo, el momento cuando Jesús introduce a la mente de ellos el concepto de obreros. Ahí fue donde Jesús introduce ese concepto, obreros, y a quienes le aplica el concepto de obreros es a sus discípulos. Discípulo es obrero. En el método de Jesús para cumplir su misión, obrero es sinónimo de discípulo. Un discípulo es obrero en su misión, equivale a un continuador de la obra. Por eso es obrero, porque va a continuar la obra de Jesús. Y el elemento clave que Jesús les modeló a esos discípulos para convertirlos en obreros, el elemento clave era la compasión. Un discípulo sin compasión por los que no son obreros no es discípulo todavía. Y ahí Jesús estaba llamando a sus discípulos a que ellos fueran parte de la solución para toda esa gente. Dios Padre, está diciendo Jesús, Dios Padre es el Señor de la mies. Y Él anda buscando obreros para enviarlos a trabajar a la mies. Y Jesús entonces los involucra a ellos que están desarrollándose en la CIA 2 y los involucra y les dice, ok, oren, pidan obreros. Ahorita hay pocos en comparación al trabajo que hay que hacer. Entonces, si ustedes y yo juntamos
los pasajes paralelos que hay en la Biblia, en los evangelios, y un pasaje paralelo de Mateo 9 es Lucas 6. Si leemos los dos capítulos juntos, vamos a ver que hay un contexto ahí, y es que Jesús se va a orar. Estaba delante de ellos y se va a orar. Les dice: oren, pídanle al Señor de la mies más obreros, pídanselos. Termina de decirles eso, y lo que hace Jesús, ¿saben qué hizo? Irse a orar. Se apartó a ir a orar, y los discípulos lo oyeron y ahora lo ven que se va a orar. Modelando, siempre modelando. ¿Y saben qué hizo después Jesús cuando regresa de terminar de orar? Es lo que dicen los pasajes. Regresa y elige a sus 12 apóstoles de entre todos sus discípulos. ¿Y saben qué hizo Jesús después de elegir a los 12? Ahí también en esos pasajes paralelos, Mateo 10, les dice primero a esos 12: vayan de 2 en 2, y los envía a la mies. ¿Ven el proceso? Les dijo: pidan obreros, y él se fue también a pedir obreros y regresó y les dice: ustedes son esos obreros, y los mandó a la mies, a donde esa gente se convirtieron. Él en ese momento los estaba reclutando para su equipo, para que fueran a compartir su fe, y para que hicieran eso, Él les da autoridad. Les da autoridad para que sean pescadores de hombres. Eso dice todo ese pasaje ahí, esos dos pasajes revueltos. Ellos iban a ir, entendieron todo lo que estaba diciéndole Jesús y lo que estaba modelando. Ellos entendieron: vamos a ir a buscar, a pescar a la gente de paz. Y los envió por la compasión de Jesús. Jesús tuvo compasión de esa gente, y lo que su compasión provocó fue enviarle obreros. De 2 en 2 se los envió, y esa fue la primera vez que esos discípulos, esos apóstoles, fue su primera misión. Enviados por Jesús con compasión. Si nos fijamos, Jesús no esperó a que estuvieran full entrenados. No dijo: ok, los voy a escoger ustedes 12 y ahora vamos a empezar un curso intensivo específico para ustedes. Los voy a preparar, los voy a capacitar y vamos a estar no sé cuántos meses para después yo los voy a enviar. No hizo eso Jesús. En realidad no esperó casi nada, casi nada. Apenas los levantó de la silla 2 y los puso en acción. Y los puso en acción. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Nosotros queremos mejorar las cosas. Y entonces nos tardamos en enviar gente, en mandar gente a la mies, a la obra. Nosotros, en vez de pedir por obreros para la misión, creemos que son obreros por estar involucrados en actividades y en activismo. No le cambiemos el plan al Señor. No le cambiemos las definiciones. Él quiere obreros para su misión, y la misión es la gran comisión. Está bueno, igual que cuando le dije lo de los anillos, está bueno participar, involucrarnos en un montón de actividades de la iglesia, pero la misión, el título de obrero no es por eso. Él quiere obreros para la misión. Lucas 10, y léanlo por favor, describe que después de eso, de que mandó a los 12, viene y manda otra vez en misión, y esta vez habían más obreros, y eran 70. Estaban incluidos los 12 ahí, los 70. Lo interesante es que en poco tiempo empezaron 12 y ahora eran 70 obreros, porque ese método de Jesús funciona y produce esa multiplicación y ese más obreros. Los obreros son los que producen más obreros. Esa es la manera que se aumentan los obreros para la misión. Es lo que mostró Jesús. Entonces, con la silla 2,
con la gente que está en la silla 2, perdón, lo más que puede, si acaso, pasar es que aumenten más silla 2. O sea, un silla 2 lo que va a producir, si acaso, es a otro silla 2. ¿Verdad? Que es silla 2 y le dio el evangelio a un amigo ¿verdad? Allá le invitó a la iglesia, al que vino y confió a aquel, y entonces ya es otro silla 2. Con silla 2, entonces lo más que podemos hacer es aumentar otro poquito los silla 2. Pero eso equivale a llenarnos de bebés. Entre más se multiplican los silla 2, más bebés hay. Y eso equivale a como, ¿se imaginan cada uno de ustedes como maestros en un kinder de 100 personas, de 100 niños? Ustedes son el profesor en ese kinder de 100 niños. ¿Se imaginan? Qué emocionante. ¿Quiénes son maestros? Ay, ahí sí ya no hay, ¿verdad? Son maestros. Es emocionante en kinder con 100 niños. Hay que jugar, porque si no se van a aburrir. Hay que entretenerlos, porque si no se aburren. Se pelean, los niños se pelean. Esos niños de kinder hacen relajo y todos los días el maestro termina reventado, cansado. Porque eso es lo que causa la multitud de bebés. Ahora, ¿cómo regresaron de la primera misión los 70? Los 12, ¿cómo regresaron? Y de ahí cuando se sumaron los otros 58, ¿cómo regresaron esos 70 de la misión? Ahí dice que regresaron súper alegres, emocionados. ¿Por qué estaban tan emocionados? Porque habían ido. Ellos fueron enviados, Jesús los envió y ellos habían ido. Y entonces allá donde fueron, ellos a un montón de aldeas y pueblos que Jesús los mandó, fueron a ser usados por Dios en la vida de mucha gente de paz. Entonces cuando regresaron venían totalmente diferente a la historia de cómo termina el día el profesor de los del kinder, ¿verdad? Un obrero es como un joven lleno de energía, lleno de celo, lleno de pasión, de ser casi un invencible, quieren experimentar nuevas cosas. Y los jóvenes con buena dirección son increíbles, son una bendición con una buena dirección. Pero también cuando tienen éxito, necesitan los jóvenes recordarles la fuente de su éxito. Y eso es lo que hizo Jesús. Regresan los 70, wow, hicimos milagros, los demonios se nos sujetaban. Y vos, ¿qué tal? Estuvo bien, belleza, todo aquello. Venían los superpoderosos, los Avengers, venían ahí. Y entonces Jesús les dice, está bien, pero no se alegren por eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces los ubica, ¿verdad? Los ubica, medio los bajó. Eso hizo Jesús con ellos. Los jóvenes necesitan dirección, necesitan ejemplo, necesitan enseñanza. Y por eso es que Jesús pasó con ellos 3 veces más tiempo que con las multitudes, como hemos dicho, ¿verdad? Se le ve más de 45 veces solo con sus discípulos en todos los evangelios y se cuentan apenas unas 17 veces con la gente, con la multitud. Entonces, subrayemos eso. Jesús no esperó a que estuvieran full capacitados. Él rápido los tiró a la piscina. Los tiró a la piscina. Y después Él los fue puliendo. Ahí en el camino los fue puliendo. Nosotros a veces como que nos tardamos tanto en ayudar a uno para acá y después que este pase para acá. Ay.
no está como prioridad en la mente de muchos de nosotros. Pero Jesús rápido los mandó a misión, regresaban con algunos errores, los empezaba a pulir. Entre más rápido involucras en la acción a un silla 2, más rápido pasa y emocionado a la silla 3. Emocionado. Ahora, veamos un poco de cerca, más cerca a Jesús con los de la silla 3. ¿Qué hizo Jesús en esta etapa? Podemos definirlo en 3 cosas. Jesús, ¿cómo fue Él con ellos? Fue intencional, fue relacional y fue misional. Así fue su manera de ser. Entonces veámoslo ya en acción para ver cómo lo imitamos. ¿Cómo lo imitamos? Y ver si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Primero, la principal marca que Jesús les dejó a esos discípulos, que eran pocos, ¿verdad? 12, es que les dio prioridad. Le dio prioridad a unos pocos. ¿Le das prioridad a unos pocos? Jesús se concentró en unos poquitos. Él le dedicaba tiempo a ellos, a esos 12, por sobre cualquier otra actividad. ¿Por qué? Porque Jesús era relacional. Le dedicó bastante tiempo para tener esa relación con ellos. Bien interesante que la otra cosa que hizo Jesús fue cambiar de localización. Y este solo es un dato bien interesante, y es que Jesús, él creció en Nazaret, ¿verdad? Que era un pueblito pequeño, y a este nivel de su misión, al año y medio, él se va a una ciudad más grande, a Capernaum, ¿verdad? Mateo 4:13 ahí lo menciona como un cumplimiento de una profecía de Isaías. O sea, ya era parte del plan previo de Dios, ¿verdad? De que vas a empezar en un pueblito chiquito, pero de ahí te vas a mover a una ciudad un poco más grande. Era más estratégico para su misión, ¿saben? A veces nosotros cambiamos de lugar de trabajo, cambiamos de lugar de residencia, pero no por causa de la misión. Ni por cerca se nos cruza decidir eso por causa de la misión. Jesús lo hizo y es un buen ejemplo. Pero el cambio también interesante que Jesús hizo con los de la 3 es el cambio de reto que Él hizo, que les mencioné. Al comienzo, ven y ve. Después, sígueme. Pero ahora su reto se va a la yugular, ¿verdad? Y le dice, ven a ser parte de mi equipo. Ven a ser parte de mi misión. Yo te voy a hacer a vos pescador de hombres. Ahí estaba siendo Jesús intencional y misional al mismo tiempo. Vení, seguime, te voy a hacer pescador de hombres. No es otra cosa a lo que se llama, a lo que uno tiene que llamar a un silla 2. No es otra cosa la que define a un silla 3. Pescador de hombres. Jesús les dijo eso y no importaba que ellos ni siquiera se imaginaban cuáles iban a ser las implicaciones de lo que les estaba diciendo Jesús. Él no iba a estar para estarles dando explicaciones. Les dijo, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Entonces, sí van con él. Con ese reto, ven, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Con ese reto, en realidad solo los estaba preparando para la silla 4. Ahora, la clave de Jesús con los de la silla 3 era que eran su prioridad. Aquí se concentró su prioridad. El éxito de su misión iba a consistir en hacer de ellos unos pescadores de hombres. ¿Cómo? Por medio de la relación. En esa relación Él les podía transmitir esa compasión. Y Él quiere hacerte, a vos y a mí, quiere hacerte pescador de hombres. No es que vos solo te hagas pescador de hombres. No es que
el grupo te va a hacer pescador de hombres, que la iglesia te va a hacer pescador de hombres, que tu líder o el pastor te va a hacer pescador de hombres, porque ninguno de nosotros puede hacerlo. Solo Jesús puede hacerte pescador de hombres. Y por eso es que es básica tu relación a solas con Jesucristo. Hasta el punto donde a mí un hermano me regaló una cosita así como de un plástico bien, a ver cómo es, que uno lo mete un huevo en agua a hervir y mete esa cosa, es un plástico, ¿eh? Entonces lo mete ahí, es anaranjado, y lo mete ahí, y entonces aquello empieza el agua a hervir, a hervir, a hervir, y entonces cuando aquella cosa anaranjada se pone blanca, quiere decir que el huevo ya está duro, es huevo duro. Entonces ya se le quita la cáscara, la ciencia, la tecnología, ¿verdad? Entonces la parte 1 en rodajitas para la ensalada, para la enchilada, para lo que sea, ¿va? Riquísimo. ¿Cómo? O sea, hasta que yo veo que esa cosita anaranjada se pone blanca, entonces yo digo, apago la estufa, ya está listo ese huevo. ¿Cómo yo sé cuál es la seña de que Jesús me está haciendo a mí pescador de hombres? Cuando empezás a ver ese cambio que ahora tenés, sentís compasión por las personas. Compasión por el que no es CIA 3. Te da compasión el que va camino al infierno. Te da compasión el hermanito ahí que está bebito o que ya está viejón pero es bebé espiritual. Te da compasión. No te enoja, te da compasión. No te friquea, no te la baja, te da compasión. Ese es el indicador de que tu relación con Dios, Él te está haciendo pescador de hombres. Porque solo lo hace Él. Qué rico, ¿va? ¿Qué necesitan los obreros? Así como en la transición de un bebé físico, de un bebé a un muchacho, sus necesidades son bien diferentes, igual en lo espiritual. Ese cambio genera unas necesidades diferentes en el CIA 3. Entonces, en el ejemplo que Jesús nos dio, cuando aplicamos su método, podemos resumir lo siguiente: que el CIA 3 necesita, esa es la necesidad del CIA 3, necesitan ver y experimentar que Dios los está usando. ¡Ah, qué rico! Que Dios los está usando, no en cualquier actividad, no que me usa aquí en la música, no que me usa allá, no en cualquier actividad, sino en cumplir la gran comisión, en evangelizar, bautizar, influenciar a otros hacia Jesucristo. ¿Se acuerdan de los anillos del Señor? El grupo de los 70. Estar bien involucrado en cosas, en actividades, en planes, no era sinónimo de estar bien íntimo con Jesucristo. Bueno, pues tampoco es un sinónimo de estar en la CIA 3. Tampoco es un sinónimo de que está en la misión. No es malo, aclaro, eso no es malo para nada. Nuestra misión es ir a curar gente con cáncer. No va a ser malo si en el camino le ayudamos a gente con gripe o a la gente que está con dengue, pero la misión es gente con cáncer. Eso es lo que hace la diferencia. Igual no es malo entonces hacer varias cosas aquí en la iglesia, pero si no estamos en lo personal continuando la misión de Jesucristo, aún no estamos sentados en la CIA 3. Es bien diferente, miren qué diferente es. Estoy aquí cantando y me pregunto, ¿cómo puedo cantar para cumplir la gran comisión? ¿Cómo puedo atender a los niños para cumplir la gran comisión? ¿Cómo invito a la gente a la iglesia para cumplir la gran comisión? ¿Cómo ayudo ahí en la recepción para cumplir la gran comisión? ¿Cómo hago mi responsabilidad de esta vez ahí en la seguridad para cumplir la gran comisión?
¿Cómo hago, cómo me dejo usar por Dios en mi trabajo allá para cumplir la gran comisión? Ese es el obrero. Que su punto de referencia, su punto de todo es cumplir la misión. Eso lo convierte en obrero de la misión. El silla 3 necesita sentir que es usado por Dios, pero en la misión. Sentir y ver que Dios lo está usando al dar el evangelio, que Dios me está usando porque voy a bautizar, porque estoy influenciando vida con la enseñanza de Jesús. Esa parte no es negociable por Jesucristo. Eso no es negociable. Yo hace siglos serví en la música, varios años, no sé, 7, no me acuerdo cuántos años. Pero eso no era cumplir la misión. Yo aquí estaba cantando todas las reuniones. En ese tiempo no teníamos varios equipos de bandas, éramos una sola y nos tocaba todo, de todo. Pero eso no era cumplir la misión. Yo desde hace tiempos también he dado montones de consejerías. Pero un montón de esas consejerías no tuvieron que ver con la misión. La misión no avanzó ni 1 milímetro. Por ejemplo, recuerdo, yo le di consejería, ahorita se me viene, a alguien que no era salvo. Vino aquí a buscar consejería. Le digo, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero que me ayude a cómo hacer con mi amante. Consejería para saber qué hacer con su amante, porque estaba enamoradísimo de su amante, pero su familia era bien bonita, su esposa no la quería herir, sus niños mis niñas eran niñas, y yo no quiero dejar mi esposa, mis hijos por esa mujer, pero es que yo adoro a esa mujer, la amo. ¿Cómo hago? Ayúdeme a manejar esta situación. Bueno, lo que yo hice fue ayudarle a volver con su esposa. Estuve ahí aconsejándolo, convenciéndolo y dándole argumentos y le hice un montón de cosas hasta que lo convencí de volver con su esposa. Pero ¿saben qué? Nunca vino a la iglesia. No confió en Jesucristo. Le dediqué varias consejerías y la misión no avanzó ni 1 milímetro, ni medio milímetro. Y le serví con toda esa consejería un montón de veces. Cuando yo era un recién convertido, cuando yo era un CIA 2, yo hice algunos turnos como médico. ¿Y qué pasó? Estaba emocionado y pasando aquí a la CIA, y lo que hice fue usar casi que todos los turnos para darle el evangelio a la mayor cantidad de pacientes que podía. Y a los que no me daba chance, invitaba, ¿verdad? Los invitaba al paciente o a la familia. Y vi en esas primeras semanas de haber confiado en Cristo que Dios me usaba. Y cuando vi eso, me energizó. Y entonces yo quería más. Ya quería que viniera el otro turno para ir y ver cuánta gente podía invitar o darle el evangelio. Cuando probás que Dios te usa, querés más. Cuando lo probás. Y si no querés más, es porque entonces no has probado ser usado por Dios. O sea, diste el evangelio o medio ahí llenaste lección con alguien, pero no te mueve a hacerlo. Ay, qué rico esto y hacerlo más. Es porque entonces Dios no te ha usado todavía. O lo hiciste en tus fuerzas. No fue Dios, fue en tus fuerzas. Porque si hubiera sido Dios, no podrías parar de querer ser usado por Dios. Cuando sos usado por Dios, no querés parar de ser usado por Dios. Ahora, la otra opción también es que el diablo te engañe para que no sigas siendo usado por el Señor. O sea, ¿te imaginas eso? Te engañó y entonces ya no seguís siendo usado. Ahora, esa sensación de que Él me está usando, de que yo sé que no soy yo, que es Él, sin duda, dan ganas de más.
sin dudas, dan ganas de más. Entonces, por eso fue que Jesús los mandó rápido en misión. Hechos 1:8 dice que por eso fue que además Él les dio el Espíritu Santo. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia del Nuevo Testamento era así, de dinámica, de obrera. Ellos, al igual que Jesús, esos primeros discípulos que vemos en Hechos, ¿verdad? Para allá, al igual que Jesús, como lo aprendieron de Jesús, entonces ellos también soltaban a la gente rápido para ser usadas por Dios. ¿Por qué no has animado a tus CIA2, a los que tenés ahí cerca, tus CIA2, por qué no los has animado a ir a evangelizar? Ellos solos o con vos. ¿Por qué no lo has animado a tus CIA2 a que empiecen un grupito ahí en su trabajo? 1 o 2 personas en su trabajo. Que almuercen juntos 1 o 2 veces a la semana para compartirle lo que Dios le está enseñando. ¿Por qué no lo animas a eso? Que se reúna con 1 o 2 personas ahí en su barrio. ¿Por qué no lo haces? Solo porque como ese IA2 no tiene el perfil de pastor o de diácono según 1 Timoteo y Tito. Solo porque es un bebé. Si crees eso, yo creo que tenés que hablar con Jesús para decirle a Jesús cómo es que Él tenía que haber hecho las cosas. Porque solo fíjate cómo es que los usó Jesús. ¿Cómo era Jesús? Las cosas que tiene que aprender un CIA 3 sobre la misión, las debe aprender en la cancha, no en un aula. Aquella frase de aprender haciendo, en la cancha. Se aprende a evangelizar evangelizando, solo o con alguien. Se aprende a bautizar bautizando. Se aprende a enseñar enseñando. Se aprende a nadar en el agua. De nada sirve que saquemos un curso de natación por internet. De nada te va a servir. ¿Recuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos que Él los haría pescador de hombres? Ellos eran pescadores de peces. Pero veamos este verso, Efesios 4:12. Ya con esto vamos a ir aterrizando. Dice que el Señor puso a los pastores y a líderes de la iglesia para algo. Dice que nos puso para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, nos puso para capacitar obreros. Pues la palabra que usa ahí, perfeccionar, en griego es la misma palabra que significa reparar y preparar. Eso es lo que nos toca hacer. Reparar y preparar. Pero aquí viene lo interesante, y es que esa es la mismita palabra que Jesús, que Dios usó en Mateo 4, cuando dice que Jesús iba pasando y vio a 2 hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, y dice que ellos estaban remendando sus redes. Y a esos que estaban así, haciendo eso, los llamó. Y esa palabra que usó ahí es bien interesante. ¿Sabían ustedes que remendar y perfeccionar es la misma palabra? O sea, lo que pasaba en ese tiempo era que los pescadores iban a pescar y al final del día lo que hacían era reparar alguna parte de la red que se hubiera dañado. La reparaban y de ahí preparaban todo para el día siguiente irla a usar. A eso venimos a la iglesia, según el plan y el método de Jesús. Venimos porque hay cosas en nuestra vida, en tu vida, que necesitan ser reparadas por los problemas, por el pecado, por descuidar tu vida espiritual. Tenés que ser reparado. Entonces venís a las reuniones de la iglesia, a las reuniones del grupo, ahí donde los líderes nos enseñan, ahí somos reparados. Por eso es que necesitamos reunirnos. Entonces, una vez que somos reparados, también necesitamos ser preparados para ir a pescar otra vez. Ir a traer más sillas unos, ir a ayudar a los de la silla 2, darles de comer, cambiarles pañales, cuidarlos, etc. La diferencia entre estar en la silla 2 y la silla 3 es que ves.
experimentás que Dios te está usando. No se puede explicar, no se puede comparar. Todos aquí necesitamos estar experimentando ser usados por Dios en su misión. Y que la iglesia y los grupos nos ayuden. Él vino a salvar gente que estaba en la silla 1, pero esa no era el fin de su misión. Sentarlo en la silla 2 no es el fin. Si te quedas en la silla 2 como un bebé, vas a ser anormal. No te vas a sentir bien ahí. No le vas a hallar sentido a la vida cristiana. No le vas a hallar sentido. Desgraciadamente hay muchos ahí, ¿verdad? Porque el que está aquí solo quiere recibir, que le den, que le guste el tema, que le guste la reunión, que le guste el grupo, quiere que lo chineen, se queda comiendo lechita, Herbert, no crecen, se desnutren, se quedan así como el diablo los quiere tener, no como Dios quiere que estén. Ya deberían ser maestros. Entonces no tiene sentido quedarse ahí. Si estás aquí en la silla 2, salí. Brincate para la silla 3 lo más pronto posible, porque necesitas ver a Dios actuar a través de ti, usándote. Todos acá necesitamos eso. Vamos, ve a dejarte usar por Dios en la misión de Él, allá en tu trabajo, allá en tu casa, en tu colonia, en tus clases. Si a tu trabajo solo vas a trabajar, si a tus clases solo vas a clases y a pasarla ahí bien con los amigos, si a la iglesia solo venís a recibir tema y pasarla bien, te estás perdiendo de ser usado por Dios en su misión. Así que probá, contale a alguien cómo fue que fuiste salvo. Contarle a alguien lo que aprendiste aquí en la iglesia, en el grupo, lo que aprendiste en tu devocional. Empezá un grupito, 2, 3 personas ahí en tu trabajo, donde vivís. Porque así entonces la iglesia va a estar en un montón de lugares. Jesús dijo, se necesitan obreros para su misión. Él sabía que en esos 12 después iban a convertirse en millones de cristianos. Si Jesús solo hubiera venido a salvar a la gente, pues hubiera salvado a todos los de su época. En ese tiempo se calculan que habían 250 millones de personas en el mundo. Pero si solo hubiera venido a salvar sin dejar discípulos, la iglesia no hubiera pasado de la primera generación y ustedes y yo no estaríamos acá. Se necesita que seamos obreros. Así que no descuides tu relación íntima con el Señor, porque solo Él es el que se encarga de hacerte pescador de hombres. Solo Él puede hacerte alguien lleno de compasión por las personas y solo la compasión te va a hacer pescador de hombres. Pero es tiempo de moverse. Estar en la silla 3 es temporal. Es bueno ser obrero, pero Dios no te quiere aquí, te quiere más allá, en la silla 4, que es lo que vamos a ver la otra semana. La silla 4. Ya va a estar bien bueno. Oremos. Y movámonos de silla. No de esas, sino de estas. Señor, gracias por tu obra y que quieres que seamos obreros en tu obra. Para eso nos dejaste. El comienzo era salvarnos, pero quieres usarnos. Señor, yo creo que en este momento, por la compasión que te caracteriza, nos miras con compasión y te da pesar que algunos aquí de tus hijos todavía no saben lo que es ser usados por ti. Señor, qué pesar. O qué pesar que tal vez la última vez que alguien se vio usado por Dios, no fue hoy, no fue ayer, sino tal vez hace varios días o meses. Señor, qué pesar, porque no es lo que tú quieres. Ya deberíamos estar experimentando ser usados por ti a gran escala, todos aquí, Señor. Te ruego por eso, te pido por eso, porque es para tu gloria y tu honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.